Very good. Muy bien. We are going to begin in chapter 1 of this book. You don't have one. Vamos a comenzar en el capítulo 1 de este libro. You do not have this book. No lo tienes este libro. So you are totally dependent on me. Sigues totalmente dependiente de mí. I am in complete control. Yo estoy en control completo. We are getting everything that we're getting it translated right now. Todo lo que tenemos lo estamos traduciendo ahora mismo. We are very pleased that the Lord has gifted us with a very gifted translator. Estamos muy agradecidos que el Señor nos ha provisto de un traductor bendecido. And we believe that everything that we have will be able to be totally translated by the end of this year. Y creemos que todo lo que tenemos podrá ser traducido para el final de este año. So the material that we're going to go over the rest of this afternoon Así que el material que vamos a cubrir esta tarde is all going to be from this book and eventually available to you. será todo de este libro eventualmente disponible para ustedes. So you can take real good notes if you want to. Así que pueden tomar muy buenos apuntes si quieren. But eventually we'll put this in your hands. Eventualmente estará en sus manos. Is that what I have here? The Spanish? No, it's different. So I'm eventually going to tell you about all three of our books. So, eventualmente les voy a decir acerca de nuestros 3 libros. But right now I just want to talk about philosophy. Pero ahora solamente quiero hablar de filosofía. The book that you have El libro que ustedes tienen is a 4-lesson Bible study. es 4 lecciones para el estudio bíblico. This book that I'm pointing to Este libro que tengo acá is an evangelism course. es un curso evangelístico. So this teaches you how to use this. Entonces este libro les enseña cómo usar este de acá. And we will get to the 4-lesson Bible study. Y vamos a llegar a esa lección, ese estudio de 4 lecciones. But we want to talk about some philosophy first. Pero queremos hablar de algo de filosofía primero. So before we begin anything, I'd just like to start with a challenge that I want to give you. Así que antes de empezar, quiero empezar con un reto para ustedes. And the challenge is twofold. Y el reto tiene 2 formas. The first is a 30-day challenge, El primero es un reto de 30 días and the second is a 10-year challenge. y el segundo es un reto de 10 años. The 30-day challenge is simple. El de 30 días es muy simple. It is that you would, if you take the challenge, would give the gospel or invite somebody to do this Bible study with you in the next 30 days. El reto es que des el evangelio o que invites a alguien a hacer este estudio contigo en los próximos 30 días. Now the reason I say it that way La razón por la cual lo digo de esta forma, is because taking a soul-winning class porque tomar un curso para ganar almas is not going to make you a soul winner. no te va a hacer un ganador de almas. What makes you a soul winner is when you actually do it. Lo que te hace un ganador de almas es cuando lo haces. And so I believe that if you take this class and don't do anything Entonces yo creo que si tomas este curso y no haces nada, in the next 30 days, en los próximos 30 días, that eventually you won't do anything. eventualmente no vas a hacer nada. And so we're just saying we're serious about this. Entonces estamos diciendo, yo tengo mucha seriedad en cuanto a esto. We're going to do something about it. Vamos a hacer algo. So that's what the 30-day challenge is about. Entonces ese es el reto de 30 días. The 10-year challenge El reto de 10 años, is just that I don't want this to be a flash in the pan. que no quiero que esto sea una cosa del momento. I want to see a genuine lifestyle change. Yo quiero ver un cambio genuino de estilo de vida. And I want to spend the next 10 years of my life Quiero pasar los próximos 10 años de mi vida influence as many people as possible for Christ. influenciar a cuantos yo pueda para Cristo. So with that in mind, if you will turn to John chapter 1. Y con eso en mente, si puedes ir a Juan capítulo 1, In John chapter 1, Juan 1, we find there a story of Jesus Christ when he was first starting his earthly ministry. encontramos ahí un relato de Jesucristo cuando estaba recién comenzando su ministerio terrenal. And if you'll look down, you will find in verses 30 and following Si buscas en los versículos 30 y en adelante, that
two of John's disciples came and found Jesus. Que dos de los discípulos de Juan vinieron y encontraron a Jesús And they asked him, Master, where are you staying? y le preguntaron, Maestro, ¿dónde estás quedándote? And he said, well, if you go down to the end of this street, Y le dijo, bueno, si vas al final de esta calle and where you get to the carpenter shop, turn left. y donde llegas al taller de carpintero, dobla a la izquierda. And when you get to the butcher, I want you to turn right. Y cuando llegues al carnicero, quiero que voltees a la derecha. And if you go to the end of that street, Y si vas hasta el final de aquella calle, that's where I'm staying. ahí es donde estoy quedando. Is that what he was saying? ¿Es lo que dijo? In verse 39, what did he say? Versículo 39, ¿qué es lo que dijo? Yeah. Come and see. Venid y ve. Do you see how relational that is? ¿Vieron cuánto es relacionar eso? If you go into a store Si vas a una tienda and you ask them, where is the electronics department? y le preguntas dónde queda electrónica And someone says, it's over there. y alguien te dice, estás por allá, You may find it, tal vez lo encuentres and you may not. y tal vez no. But if they say, come with me, I'll show you, Pero si dicen, ven conmigo, te lo muestro, you're going to find it. lo vas a encontrar. When someone comes into our church, Cuando alguien entra en nuestra iglesia, it's really nice for you to greet them. es muy bueno que vayas a saludarle. Oh, I'm so glad you're here. Thank you for coming to our church. Estoy tan contento de que estás aquí. Gracias por venir a nuestra iglesia. I notice you have children. We have a nursery. It's over there. He notado que tienes niños. Tenemos una guardería por allá. All of that is information. Todo eso es información. But if you will say to them instead, Pero si les dice en lugar de eso, come with me, I'll show you to the nursery. ven conmigo, te muestro dónde está la guardería. That's better. Eso es mejor. And if you say, come sit with me and my family, Si le dices, ven y siéntate conmigo y con mi familia, that's even better. es aún mejor. And if you say, hey, why don't you come with us and have lunch with us afterwards, Pero si le dices, oh, ¿por qué no vienes después a almorzar con nosotros? that's even better. Es aún mejor. You see, it is one thing to give people information. Es una cosa darles información, It is another thing to connect with them relationally. es otra cosa conectar con ellos relacionalmente. And as we observe Jesus' ministry, Y al observar el ministerio de Jesús, he relationally connected to people. Él conectó con ellos relacionalmente. Notice just 6 verses later, Noten 6 versículos después. Philip found Nathanael, and who is one of his friends. Let me back up. Philip was one of Jesus' early disciples. Felipe era uno de los discípulos primeros de Jesús. And he found his friend Nathanael. Encontró a su amigo Nataniel. And he said, oh, I want to tell you, we found the Messiah. Le dijo, oh, quiero contarte, hemos encontrado al Mesías. And Nathanael was not very impressed. Y Nataniel no estaba muy impresionado. He said, can any good thing come out of Él Nazareth? dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? You see, Nazareth was the smallest city in Galilee. Nazaret era la ciudad más pequeña de Galilea. And Galilee was kind of considered the very yucky part of the Roman Empire. Galilea era considerado el lugar feo del Imperio Romano. And Nathanael is saying, my Messiah did not come from Nazareth. Y Natanael está diciendo, mi Mesías no vino de Nazaret. So immediately, Philip pulls out his apologetics book. Inmediatamente Felipe saca su libro de apología And he begins to tell him, oh, no, he was really born in Bethlehem. y le dijo, no, realmente nació en Belén. And he fulfilled 15 Old Testament Y prophecies. cumplió 15 profecías del Antiguo Testamento. And by all of this, we know that he's the Messiah. Por todo esto sabemos que es el Mesías. Is that what he said? Es lo que dijo. Look at verse 46. Mira el versículo 46. What did he say to him in verse ¿Qué 46? le dijo ahí en el versículo 46? Come and see. Ven y ve. Two questions about that. Dos preguntas en cuanto a eso. Number one, where did he learn that question? Número uno, ¿dónde aprendió esa pregunta? Yeah. He just heard it from Jesus. Recién habían escuchado de Jesús. I believe that evangelism training
can be and should be reproducible. Creo que la enseñanza de evangelismo debe ser y puede ser reproductivo. We're going to teach you a very specific way to articulate the Le gospel. vamos a enseñar una forma muy particular para articular el evangelio. You may choose not to do that, Puedes escoger no hacerlo, and I understand that. y entiendo eso. But remember this, Pero recuerda esto, it's not just about you figuring out how to give the gospel. no se trata solamente de vos tratando de averiguar cómo compartir el evangelio. It's about you figuring out how to give the gospel Es de vos dándote cuenta cómo dar el evangelio in such a way that the person you're training can give the gospel. de tal manera que la persona que vos estás entrenando puede llevar el evangelio. And they can train the person they're discipling how Y to give ellos the gospel. pueden entrenar a la persona que ellos están enseñando cómo llevar el evangelio. And they can train the person they're discipling Y to give ellos the entrenan a la gospel. persona que ellos están discipulando a llevar el evangelio. Our job is to reproduce Nuestro ourselves. trabajo es reproducirnos. And I believe that we must have tools that are reproducible. Y creo que debemos tener herramientas que se pueden reproducir. And so I'm going to suggest to you a reproducible plan. Entonces les voy a sugerir un plan de reproducción. You may have a better plan, Tal vez tienes un mejor plan, but may I encourage you pero les animo that you don't just give the gospel in a way that works for you, que no simplemente des el evangelio de una forma que funciona para vos, but you think in terms of giving the gospel in a way that is reproducible. pero que des el evangelio de una forma que se pueda reproducir. So that's what he was doing here. Entonces es lo que él estaba haciendo aquí. He was following the example of the one who was training him. Estaba siguiendo el ejemplo de aquel que lo estaba enseñando. But number two, Pero número 2, what else was he saying? ¿qué más estaba diciendo? And I believe he was saying, look, just come and meet him. Yo creo que él estaba diciendo, mira, vení y conocelo. Because if you know Jesus like I know Jesus, you're going to love him as much as I do. Porque si conoces a Jesús, como yo le conozco, lo vas a amar tanto como yo. And I believe that's what evangelism is. Y creo que eso es lo que es el evangelismo. Evangelism is inviting people to come and see Jesus. El evangelismo es invitar a la gente a ver a Jesús. Psalm 66 gives us a beautiful picture of the psalmist inviting people to come and see. El Salmo 66 nos da un hermoso retrato del salmista invitando a la gente de venir y ver. And you can see I have taken two pieces of that psalm and kind of put them Y together. pueden ver, he tomado 2 porciones de ese salmo y los he puesto juntos. I call this my Frankenstein verse. Este le llamo mi versículo de Frankenstein. Taking pieces here and pieces there. Pedazo de aquí y de allá y los combino. But hopefully, rather than taking it out of context, Pero Dios mediante, en lugar de tomarlo fuera de contexto, I'm putting it together to capture the message of Psalm 66. lo estoy juntando para captar el mensaje del Salmo 66. Come and see the works of God. I will declare what he's done for my soul. Ven y ve las obras de Dios, yo voy a declarar lo que es bueno para mi alma. That's what evangelism is. De eso se trata el evangelismo. It is not selling. No es vender, It is not talking people into it. no es hablar a la gente de tal forma que los convenzas. It's inviting people to come and see Jesus. Es invitar a la gente a ver a Jesús. Believing that Jesus will convince people of himself. Creyendo que Jesús va a convencer a la gente de sí mismo. I like to think of it, it's not a plan of salvation, Me gusta pensar lo que no es un plan de salvación, it's a person of salvation. es una persona de salvación. I'm inviting people to get to know Jesus. Yo estoy invitando a personas a que lleguen a conocer a Jesús. If you think about what is the end game in making a disciple, Entonces, si piensas cuál es la meta final de hacer un discípulo, when Jesus made disciples, what were the two words he said to them? cuando Jesús hacía discípulos, ¿cuáles eran las 2 palabras que le decía? Follow me. Seguidme. And it is us helping people know and trust Jesus Es de nosotros de ayudar a la gente, de conocer y confiar en Jesús, so that they will become a follower of Jesus. para que ellos lleguen a ser seguidores de Jesús. I personally believe Personalmente creo
that we need more than brief encounters with the gospel. Que necesitamos más que simples encuentros breves con el Evangelio. I admire people who spend time knocking on doors. Yo admiro a la gente que pasa tiempo tocando las puertas. I am concerned that sometimes we think that a brief encounter with the gospel should transform a life. Me preocupa que podamos nosotros pensar que un breve encuentro con el Evangelio puede transformar una vida. Can I ask you a question? ¿Puedo hacerles una pregunta? How many of you got saved the very first time you heard the gospel? ¿Cuántos de ustedes aceptaron a Cristo la primera vez que You escucharon heard el the Evangelio? gospel one time and you got saved. Escucharon el Evangelio una vez y aceptaron a Cristo. ¿Cuántos? 3, 4, 5. 5. 5. How many of you needed more than one touch with the gospel ¿Cuántos de before ustedes you were ready to make a decision? necesitaban más de un toque con el Evangelio antes que estaban listos? So, if we needed more than one touch with the gospel, Entonces, si nosotros necesitamos más que un toque con el Evangelio, doesn't it make sense that many of the people we work with are going to need it too? ¿no tiene sentido que mucha de la gente con quien trabajamos también lo van a necesitar? And so I believe that sometimes we have to give them more information. Yo creo entonces que tenemos que darles más información. I use a term I call relational evangelism. Yo uso un término que llamo evangelismo relacional. What I mean by that Y lo que quiero decir con eso, is spending more time pasando más tiempo, giving more truth dando más verdad, versus brief encounters with the gospel. versículos y breves encuentros con, en lugar de breves encuentros con el Evangelio. That is not to say we're not going to give the gospel if we only have one shot. No es decir que no vamos a dar el Evangelio si solamente tenemos una oportunidad. We want to take every opportunity we get. Queremos tomar cada oportunidad que tenemos. But we're going to recognize that many people need more time and more truth. Pero necesitamos reconocer que mucha gente necesita más tiempo y más verdad. And we're going to invest in those Y people. vamos a invertir en esas personas. I actually have gotten to the place where I don't really like the word soul winning. He llegado al punto que realmente no me gusta el término de ganar almas, Because I'm not the one that's winning. porque yo no soy el que está ganando. The Holy Spirit is the soul winner. El Espíritu Santo es el ganador. He's the one who convinces people. Él es quien convence a la gente. Here's the cool thing. Esto es lo bueno. He uses me. Me utiliza a mí. And so, in some respects, we are the soul winner. En ciertos aspectos sí somos el ganador. How will they hear without a preacher? ¿Cómo oirán sin quien les predique? We are necessary, Somos necesarios, but it's not on our shoulders. pero no está sobre nuestros hombros. It's on the Holy Spirit's shoulders. Es sobre los hombros del Espíritu Santo. And it's a wonderful partnership. Y es una asociación bárbara. He uses us Nos utiliza a nosotros to do His beautiful work. para hacer su hermoso trabajo. And so we see Philip here inviting people to come and see Jesus. Entonces vemos a Felipe aquí invitando a la gente a conocer a Jesús. And I believe we see a pattern begin in the book of John in which Jesus relationally connects to people and invites them to follow Entonces Him. veo que aquí vemos el comienzo de un patrón aquí en Juan donde Jesús invita a la gente a tener un tiempo relacional con ellos. There's another example I'd like to give you to help us understand what I mean by evangelism. Hay otro término que quiero que hablemos para a comunicar lo que es el evangelismo. It's found in Matthew 22. Se encuentra en Mateo 22. In Matthew 22, En Mateo 22, Jesus is standing at a dispensational shift. Jesús está parado en un cambio dispensacional. I'm a Baptist, Soy un bautista. and by being a Baptist, I am dispensational in my view of history. Y al ser bautista soy dispensacionalista en mi vista de la historia. I believe that God has worked in people's lives down through the year in different dispensings of grace. Yo creo que Dios ha obrado a través de los años en diferentes dispensaciones de gracia. And Jesus is standing right at the end of one dispensation and the beginning of the Y next. Jesús está parado justo al final de una dispensación y al comienzo de la otra. The end of the Old Testament, the beginning of the New Testament. El final del Antiguo Testamento, principio nuevo. The end of the age of law, the beginning of the age of
grace. Al final de la era de la ley, al comienzo de la era de la gracia. The end of the age in which he is dealing with the world primarily through the Jewish people to now the church age. Al final del comienzo, al final del lugar donde está tratando con a través del Antiguo Testamento, ahora a la iglesia. In the church age, he opens the door to everyone. En la era de la iglesia abre la puerta a todos. And Jesus is telling a story to his disciples to prepare them for this shift. Y Jesús está relatando una historia para prepararles para esa transición. He talks about a man who gave a wedding feast for his son. Habla de un hombre que tuvo una fiesta de boda para su hijo. He invited specific people to that wedding feast. Invitó a personas específicas a esa celebración. And one by one, they all rejected the invitation. Y uno por uno todos rechazaron la invitación. But the man still wanted to have guests for the wedding feast. Pero el hombre aún quería tener invitados para la fiesta. And so he told his servants, go out into the highways. Entonces le dijo a sus siervos, ir por las rutas, And find people there. encuentra gente allí, And invite them to come to the e wedding feast. invítalos a venir a la fiesta, a la boda. And when they did, the wedding feast was full. Y cuando lo hicieron, se llenó la fiesta. And I believe that's a picture of this dispensational shift. Y creo que eso es una ilustración de este cambio de dispensación. So let's take the story and put it on top of the dispensations. Entonces vamos a tomar este relato y lo ponemos encima de las dispensaciones. So those people who rejected the invitation to the wedding, Entonces aquellos que rechazaron la invitación a la boda, who were they? ¿quiénes eran? Yeah, the Jews. Los judíos. And in chapter 21, En el capítulo 21, they actually had the official rejection of Jesus as Messiah. tenían el rechazo oficial de Jesús como Mesías. They had rejected the invitation. Habían rechazado la invitación. So if that's the case, then who are those being invited? Y si ese es el caso, ¿quiénes son aquellos que están siendo invitados? Yeah, it's the Gentiles or the entire world. Los gentiles o el mundo entero. It's not like the Jews couldn't be saved. No es como que los judíos no podían ser It's to the salvos. Jew first and then to the Gentile. El judío primero y después el gentil. But this is obviously a picture of throwing the door wide open. Esto es obviamente un relato, una ilustración de abrir la puerta completamente. So in some respects, we are those on the highway. En ciertos aspectos nosotros somos aquellos que estábamos en la ruta. Would you agree with that? ¿Estarías de acuerdo con eso? But we actually show up in the story twice. Pero nosotros aparecemos en la historia dos veces. Now that we have said yes to the invitation, Ahora que hemos dicho sí a la invitación, we become the servants. llegamos a ser los siervos. Now it's our job to go out and find Ahora es nuestro trabajo de salir y buscar and to invite. y de invitar. And I actually believe that there are three verbs here that help us to get handles on what giving the gospel actually is. Creo que hay tres verbos acá para ayudarnos a entender qué es el Evangelio. You see, Anna and I talk to a lot of people about this. Ana y yo hemos hablado con muchas personas de esto. And so they usually want to tell us about their experience. Entonces generalmente nos quieren hablar de su experiencia. And when someone says, oh, I got a chance to witness today, Y cuando alguien dice, tuve oportunidad de testificar hoy. I always think to myself, well, in fact, I ask them, so tell me about it. What happened? Entonces yo suelo decir, bueno, cuéntame, ¿qué pasó? And sometimes they'll say, well, I got a chance to talk about God at work. Bueno, tuve la oportunidad de hablar de Dios en el trabajo. Or I got a chance to invite somebody to church with O me. tuve la oportunidad de invitar a alguien a la iglesia. And I believe that sometimes we have a very loose handle on what evangelism actually is. Yo creo que muchas veces tenemos un término muy suelto de qué es realmente el evangelismo. I believe all three of these things that he tells his servants here, we have to do. Creo que las tres cosas que él dice aquí a sus siervos, nosotros tenemos que hacerlo. Number one, we have to go. Número uno, tenemos que ir. So think about that for a minute. Entonces piensa en eso un momento. Imagine your church, Imagina tu iglesia, wherever it is you meet. donde quiera que se reúnan.
You're not going to find very many lost people inside of that building. No van a encontrar muchas personas inconversas en ese edificio. It doesn't mean there are none there. No significa que no hay. We want to have our eyes open everywhere we go. Queremos tener los ojos abiertos donde quiera que vayamos. But the fact is, if we're going to be good at evangelism, we're going to have to get outside of the church. El hecho es que si vamos a ser efectivos en el evangelismo, tenemos que estar fuera de la iglesia. ¿No están de acuerdo con eso? But think about this. Pero piensa en esto. The church is not the building. La iglesia no es el edificio. The people La gente are the church. es la iglesia. So if we are going to be effective, we have to go outside of this circle of people into another circle of people. Si vamos a ser efectivos, tenemos que salir de este círculo de personas a otro círculo de personas. And I think we have to strategically say, I have to go to the lost. Y creo que tenemos que decir estratégicamente, yo tengo que ir a los perdidos. And then secondly, Y segundo, not just go, but find. no solamente ir, pero encontrar. We are to identify people that we're to invite. Tenemos que identificar personas a quien debemos invitar. I'm going to suggest to you that you start living with what we call a find five list. Yo les voy a sugerir que empiecen a vivir con lo que nosotros llamamos una lista de encontrar 5. Now there's nothing magical about the number 5. No hay nada mágico en cuanto al número 5. But I believe that if you put together a list of 5 people in your circle of influence, Pero yo creo que si ponen una lista de 5 personas en tu círculo de influencia that need the gospel, que necesitan el evangelio, then you're going to be able to say, all right, this one is ready for the gospel right now. entonces podré decir, bueno, este está listo para el evangelio ahora mismo, But this one I barely know. pero a este apenas lo conozco. And probably what I need to do is get to know them better. Y posiblemente lo que tengo que hacer es llegar a conocerles mejor. And so with this 5 people, Y con estas 5 personas you're going to have different strategies with each one of them. vas a tener diferentes estrategias con cada uno. And then what I do in my life is that I work with that list and keep it ongoing. Y lo que yo hago en mi vida, trabajo con esta lista y lo mantengo continuamente funcionando. As I meet new people that God brings into my A life, medida que me encuentro con personas nuevas que Dios trae a mi vida, I put them on that list. los pongo en esta lista. I have to acknowledge I don't actually have a written out list. Tengo que reconocer que realmente esa lista no lo tengo escrito, It's in here. lo tengo acá. But once a person gets on my list, Pero una vez que hay una persona en mi lista, then I start saying to myself, okay, what's the next step with that person? empiezo a decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso con esa persona? I think that sometimes we get stuck because we don't know what to do next. A veces creo que nos quedamos trabados porque no sabemos qué hacer a continuación. And so I just decide, this is what I'm going to do next. Entonces decido, bueno, esto es lo que voy a hacer ahora. And I'll tell you a story about that in just a moment. Y en un momento les cuento una historia en cuanto a eso. And then the Bible tells us that not only do we go and find, but we have a responsibility to invite those people. Entonces la Biblia nos dice que no solamente tenemos que ir y encontrar, pero tenemos la responsabilidad de invitar a esas Now, personas. in the story, Ahora, they are being invited to a wedding. En este relato están siendo invitados a una boda. Is there a wedding feast that we're inviting people to? ¿Hay una fiesta de boda a la que estamos invitando gente? There actually is. Sí, realmente lo hay. Revelation 19 says, blessed is everyone who's been invited to the marriage feast. Apocalipsis 19 nos dice, bendito todo aquel que ha sido invitado a la boda del Cordero. I love this. My job is not to sell them. Me encanta esto, mi trabajo no es venderles. I don't have to talk them into it. No tengo que convencerles. My job is to invite them to the wedding feast. Mi trabajo es invitarlos a la fiesta de la boda. The verse that we use for the exchange. El versículo que utilizamos para el intercambio. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. 2 Corintios 5, 21. Verse 20 tells us that we are ambassadors of Christ. Versículo 20 nos dice que somos embajadores de Cristo. And as ambassadors, we plead with people. Y como embajadores rogamos con la gente. I love this picture. Me encanta este retrato. I'm afraid some of us have become a little pushy Yo when we creo give the que gospel. temo que muchos de nosotros hemos sido
llegados a ser un poco forzosos con el Evangelio. And the picture I see is one of pleading, Y el retrato que yo veo es la de rogar. not pushing people to make a decision, No forzando a la gente a tomar una decisión, but pleading with them to join us with Christ. pero rogándoles que se unan con nosotros con Cristo. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? And I love the difference. Y yo amo la diferencia. I do the pleading, the Holy Spirit does the convincing. Yo hago las rogativas, pero el Espíritu Santo es el que convence. And I think I've got a picture up there of a Find Five list. Creo ahí está la lista de los encontrar 5. And so I would urge you to begin to work with a Find Five list. Aquí les animo que empiecen a buscar una lista de encontrar 5. Oh, do they have one of those? You have one in your Esto packet, está I think. en el libro. Good. Tiene una lista. So you can actually begin. In fact, before the week is over, I would love for you to have that all filled out. Antes de que termine la semana, me gustaría que ustedes ya tengan eso relleno. Identifying the people around you that God is sending you after. Identificando las personas a tu alrededor que Dios te está enviando. But I don't want this to be just a theory that you're living off of. Pero no quiero que esto sea simplemente una teoría basada en la cual estás viviendo. So let me tell you a story from our life. Entonces déjeme contarle una historia de nuestra vida. This is a picture of my next door neighbor, Deb. Esta es una foto de mi vecina. Deb. Our neighborhood is a new neighborhood. Nuestra vecindad es un barrio nuevo. And so both of us were new to the neighborhood. Los dos éramos nuevos en el barrio. I'm a runner and I was out running one day. Soy un corredor y un día estaba corriendo. And I'm running on a sidewalk, and right next to the sidewalk there's a flower garden, and Deb is tending her flower garden. Yo estoy corriendo por la vereda y justo al lado de la vereda había una huerta de flores y Deb estaba atendiendo sus flores. And I stopped and introduced myself to Y her. paré para presentarme. And she said, as in the conversation, "Oh, my brother-in-law is a Baptist pastor." Ella me dijo en la conversación, mi cuñado es un pastor bautista. My ears immediately perked up. Mis ojos, mis antenitas subieron. And I actually went home and told Anna, we've got to put Deb and Abe on our Find Five list. Fui a la casa y le dije a Ana que tenemos que poner a Deb y a Abe en su lista de encontrar 5. And we didn't know them at all, so we decided the first step would be to invite them to our house for dinner. No los conocíamos, entonces pensamos, bueno, el primer paso sería invitarlos a nuestra casa para almorzar. We had a delightful time. Tuvimos un hermoso tiempo. They'd only been married for 8 years. Solamente llevaban 8 años de casados. Neither one of them had been married before. Nunca habían estado casados antes. And it was just nice to get to know them a little bit. Y era muy lindo llegar a conocerles un poco. They were very curious about us because we have a home, but we're never there. Era muy curioso acerca de nosotros porque tenemos un hogar, pero nunca estamos ahí. We travel 3 weeks out of every month. Nosotros viajamos 3 semanas de cada mes. And so they're saying, well, what in the world do you guys do? Entonces nos dice, pero ¿qué están haciendo ustedes? And we started telling them about our ministry. Entonces les empezamos a contar de nuestro ministerio. And I told them about those 3 books that we have. Y les conté acerca de esos 3 libros que tenemos. And I'm a little sneaky. Y soy medio travieso. So I said, would you like to see them? Y dije, ¿querías ver? ¿Quieren ver los libros? And so I got copies of the books and set them down on the table and showed them to them. Entonces traje copias de los libros, los puse en la mesa y se los mostré. I said, this one over here is a 4-lesson Bible study introducing people to God. Este de acá es un estudio de 4 lecciones presentando a la gente a Dios. It's really fun. Muy divertido. Would you like to do it with us? ¿Quieren hacerlo con nosotros? And they both said, yes, we'd like to do that. Y los dos dijeron, sí, queremos hacerlo. And so we began to do the exchange Bible study with our neighbors Deb and Abe. Entonces empezamos a hacer el estudio del intercambio con nuestros vecinos Deb y Abe. We stink at doing the Bible study. No somos muy buenos con hacer el estudio. It's because we're never home. Es porque nunca estamos en casa. It's hard to do a Bible study with somebody who doesn't live, never there. Es difícil hacer un estudio con alguien que nunca está. And so we did lesson 1. Entonces hicimos la lección número 1. A month later, y un mes después, we do lesson 2. Hicimos la lección 2. A month later, we're getting ready to go on a mission trip to the Philippines. Un mes después estamos preparándonos para salir de viaje misionero a las Filipinas. And Deb is getting impatient. Y Deb está impaciente.
And she said, our neighbors on the other side of us are Christians too. Do you think they could finish the Bible study with us? Dice, los vecinos del otro lado también son creyentes. ¿Piensas que ellos podrían terminar la lección con nosotros? And we had already talked to Brian and Ann. They're fine, beautiful Christians. Ya habíamos hablado con Brian y con Annie, son muy creyentes hermosos. We kind of walked them through the process, and Brian and Ann actually finished the Bible study with Y us. les explicamos el proceso y Brian y Ann terminaron el trabajo con ellos. We had discovered along the way that Abe had been saved as a teenager. Descubrimos por el camino que Abe había aceptado a Cristo como un joven. Deb made a decision doing the Bible study. Deb hizo la decisión mientras que estaba con el estudio. This is Deb getting baptized Y esta es Deb siendo at bautizada Brian and Abe and Ann's church. en la iglesia de Brian y Ann. So this is what I want you to know. This is not just a theory. Entonces esto es lo que quiero que sepan. Esto no es solamente una teoría. You put people on your Find Five list. Pon personas en tu lista de encontrar 5. And then you identify, here's what I need to do next with this person. Identificas, esto es lo que tengo que hacer ahora con esta And you persona. begin that process of taking the gospel Y to them. comienzas ese proceso de llevarles el evangelio. Relational evangelism is not postponing. Evangelismo relacional no es posponer. Relational evangelism is recognizing they're going to need more information and more time. Evangelismo relacional es reconocer que ellos van a necesitar más tiempo y más información. And I'm going to invest in them and come up with a strategy to make that happen. Y yo voy a invertir en ellos y desarrollar una estrategia para que eso ocurra. And so that's the picture that God gives us in this parable. Entonces esa es la ilustración que Dios nos da en esta parábola. I want you to go, Quiero que vayas, and I want you to find people, quiero que encuentres personas and I want you to invite them to the marriage y feast. quiero que los invites a la boda del Cordero. So that takes a lot of pressure off me. Entonces eso quita mucha presión de mí. I don't have to talk them into it. Yo no les tengo que convencer, I just have to invite them. yo los tengo que invitar. But I believe it also makes me recognize that my job is not done until I've actually given an invitation. Pero también me ayuda a reconocer que mi trabajo no termina hasta que yo dé una invitación. God uses invitation. Dios utiliza las invitaciones. So we're going to give them the information they need to make a good decision. Entonces vamos a darles la información que ellos necesitan para tomar una buena decisión. And when they are done, we're going to ask them to make a decision. Y cuando están terminados, vamos a pedirles que tomen una decisión. And we're not done until we've given that invitation. Y no estamos terminados hasta dar esa invitación. I'm concerned sometimes that our gospel presentations don't give enough information for people to make a credible decision. Me preocupa a veces que nuestras presentaciones evangelísticas no dan suficiente información para que tomen una decisión creíble. And I would love to be able to spend a little more time with them and give them more truth. Me gustaría pasar más tiempo dándoles más verdad. So let me give you another picture of what I mean by relationships. Entonces les voy a dar otra ilustración de qué quiero decir con relaciones. So we're just kind of walking from passage to passage giving pictures. Entonces vamos de un pasaje a otro dando ilustraciones. I'd like for you to look at Acts chapter 11. Quiero que vean en Hechos capítulo 11. In Acts chapter 11, we see the first church plant in heathen territory. En Hechos 11 vemos la primera iglesia plantada en territorio de inconversos. The reason I say that is because every church plant prior to this was actually started in a place where Jesus had already preached. La razón por la cual digo eso es porque las iglesias plantadas antes eran lugares donde Jesús había predicado. The Bible tells us that the Christians were staying in Jerusalem rather than dispersing. La Biblia nos dice que los creyentes se quedaron en Jerusalén en lugar de ser dispersados. And so God allowed persecution to rise in Jerusalem and people began to be dispersed all over. Entonces Dios permitió que surgiera la persecución en Jerusalén para que los creyentes fueran dispersados. And some of those Christians went as far as Antioch. Y algunos de estos creyentes fueron tan lejos como Antioquía. And they were from Cyprus, Eran de Chipre,
Grecian islands. Eran las islas griegas. And they met other Grecians. Y encontraron a otros griegos. And it says that they talked with them and then they preached to them. Dice que les hablaron y luego les predicaron. I think this is very interesting. Creo que esto es muy interesante. It shows me what I call a relational bridge. Me muestra lo que yo llamo un puente relacional. Let me ask you a question. Permíteme hacerles una pregunta. How many of you have had an opportunity to preach this week? Now, I'm talking to a bunch of preachers, so probably most of you. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de predicar esta semana? Estoy hablando a muchos pastores, así que... Let me ask the question. How many of you had a chance to preach this week? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de predicar esta semana? Okay, so many of you. Let me ask you this question. How many of you had a chance to have a conversation with someone this week? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de tener Any una kind of conversation with anybody? How many of you had a cualquiera esta conversation? semana? You guys haven't had conversations back there? ¿No conversaron ahí atrás? Okay, Ahora, conversations? bueno, conversaciones. You talk to your kids? Hablan con sus hijos. Anybody have conversations? ¿Alguien tuvo Okay, I got you. So, the point is, El punto es este. we have a lot more conversation opportunities than we do preaching Tenemos opportunities. muchas más oportunidades para conversar que And para if we go predicar. around our life looking for preaching opportunities, Pero si vamos por nuestra vida buscando oportunidades para predicar, we're not going to find very many. no vamos a encontrar muchas. But if we go around looking for conversations Pero si vamos buscando oportunidades para conversar, that we can direct to the que gospel, podemos dirigir al Evangelio, we're going to find a lot of them. vamos a encontrar muchas. And so this is not just about do I knock on a door and tell people I want to tell them about Jesus. No es solamente tocar en una puerta y decirles quiero hablarle de Jesús. This is 24/7. Esto es 24/7. Everywhere I go, Donde quiera que yo vaya, I am looking to engage in conversation with people. estoy buscando entrar en conversación con personas. Isn't it interesting that these people from Grecian islands begin to talk to Greeks? ¿No es interesante que estas personas de islas griegas empezaron a hablar con griegos? They must have been looking for people they had something in common with. Tal vez estaban buscando personas con quien tenían algo en común. And I have found that when I have conversations with people, Y yo he encontrado cuando tengo conversaciones con gente that it helps if I find the connecting points in our life. que ayuda si encuentro los puntos de conexión en nuestras vidas. Keep talking and asking questions until I find things that we have in common. Seguir hablando y haciendo preguntas hasta encontrar cosas que tenemos en común. And those connections, those places we have in common become the building blocks for our Y relationship. esas cosas que tenemos en esas conexiones, esas cosas que tenemos en común, llegan a ser ladrillo de construcción en nuestra relación. And here, these Christians were using their relationship as a conduit to the gospel. Y acá estos creyentes estaban usando su relación como un conducto a conversación del Evangelio. I have a resolve that I'd like to share with you. Tengo algo que quisiera compartir con ustedes. There was a man named Trumbull who got saved the first time he heard the gospel. Había un hombre llamado Trumbull que recibió a Cristo la primera vez que escuchó el So Evangelio. he only heard the gospel one time. He got saved the very first time. Solamente escuchó el Evangelio una vez y recibió a Cristo la primera vez. And he was walking the next day with a very good friend. Al próximo día estaba caminando con un muy buen amigo. And he began to tell his good friend about what had happened to him when he trusted Christ. Y le empezó a contar a su buen amigo lo que le había pasado cuando confió en Cristo. And his friend got deathly quiet. Y su amigo se puso muy callado. And he said, "What's wrong? Have I offended Y you?" le preguntó, ¿qué pasó? ¿Te ofendí? He said, "No." He said, I am embarrassed." Y dijo, no, estoy avergonzado. He said, I've been a Christian since I was a little guy. Yo he sido creyente de que yo era muy pequeño. He says, I realize I haven't done anything to cause you to suspect that. Y me doy cuenta que no he hecho nada para que lo sospeches. In fact, I realize that if I'd just given you the gospel, you were ready to be saved. Es más, reconozco, si te hubiera dado el Evangelio, estabas listo para ser salvo. He said, I'm ashamed. Estoy avergonzado. And Trumbull made a resolve that day that changed his life. Y Trumbull determinó algo ese día que cambió su vida. The resolve that he made was this, and I'll just let you read it. Y lo que él determinó fue lo siguiente. Dice, cada vez que estoy en una intimidad con un alma que se justifica al elegir mi tema de conversación,
El tema de los temas tendrá prominencia entre nosotros para que pueda conocer su necesidad y, si es posible, satisfacerla. So I'd like for us to analyze that result. Yo quisiera que nosotros analicemos esto. This is one of those times when I want you to talk too. Esta es una de las ocasiones en que quiero que ustedes también hablen. Let's imagine that I am coming to your town to preach at your church. Vamos a imaginar que yo estoy viniendo a tu ciudad para predicar en tu iglesia. And you have a nice church sign right outside of your building. Y tienes un hermoso cartel para la iglesia justo afuera de tu edificio. And I go to stand right by that church sign and begin to yell at the people as they walk Y by. yo voy y me paro al lado de ese cartel y empiezo a gritarle a la gente cuando pasa. And I say to them, you're going to hell and you need Jesus. Le empiezo a decir, ustedes van al infierno y necesitan a Jesús. Would I be telling them the truth? ¿Estaría diciéndoles la verdad? Would that be a good way to reach them? ¿Es una buena forma de alcanzarles? Would you be excited about me standing by your church sign and yelling at the people in your ¿Te neighborhood? gustaría que yo me parara al lado del cartel de tu iglesia y que les gritara a la gente de tu barrio? And the reason I say that is because we all know there's a good way and a bad way to do Y this. digo eso porque todos sabemos que hay una buena forma de hacerlo y una mala forma de And hacerlo. I'm afraid that most of us are terrified of doing it the bad way. Y temo que la mayoría estamos atemorizados de hacerlo de la forma mala. And I think part of our timidity is we don't want to get it wrong. Y parte de nuestro temor es no queremos hacerlo mal. So let me ask you a question. Entonces le hago una pregunta. What do you see in that resolve that would protect you from doing it wrong? ¿Qué ven acá ustedes que les protegería de hacerlo mal? So what words do you see there that help you to say, if I did that, it wouldn't be ineffective and inappropriate? ¿Qué palabras ven ahí que ustedes dicen, si yo hago eso, no sería inefectivo y no sería sin valor? Need. See the word need. Yeah, let me ask you a question. How many of you believe that Jesus is the answer to every need in the world? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo es la respuesta a cualquier problema en el mundo? But think about this for a moment. Pero piensen en esto un momento. When we tell someone that Jesus is the answer to their need, Cuando decimos a la gente que Jesús es la respuesta a su necesidad and we don't even know what their needs are, y ni siquiera sabemos cuáles son sus necesidades, it actually seems a little arrogant to them. parece un poco arrogante para ellos. But if we will take time to get to know what their needs are, Pero si tomamos el tiempo para conocer cuáles son sus necesidades, and then attach Jesus to those specific needs, entonces vincular Jesús con esas necesidades en particular it makes all the difference in the world. hace toda la diferencia en el mundo. It's just approaching it relationally. Es acercarnos de una forma relacional. What else do you see up there? ¿Qué más ven? Intimacy. So intimacy. Sometimes we think of, well, let me put it this way. What do you think of when you think of intimacy in a conversation? ¿Qué es lo que piensan ustedes cuando piensan en intimidad en una conversación? Because obviously we're not talking about romance. Porque obviamente no estamos hablando del romance. So what are we talking about when we're talking about intimacy in a conversation? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de intimidad en una conversación? Trust. Yeah, oh, I love the word trust. ¿Le gusta la palabra confianza? Think about this. Piensa en esto. Would you make a decision that's going to impact your future ¿Tomarías una decisión que va a impactar tu futuro with information from someone you don't trust? con información de una persona a quien no confías? So I actually think trust is a pretty big ingredient. Entonces creo que la confianza es un ingrediente muy grande. I actually think that the person we're talking to needs to like us. Creo que la persona con quien estamos hablando nosotros debemos caerle bien. Can you imagine someone being saved, being led to the Lord by someone they don't like? ¿Se imaginan a alguien que conozca a Cristo, que fue llevado a los pies de Cristo por alguien que no le gusta? So
So I love the word trust. Entonces me gusta I la think palabra that's very confianza, es muy importante. Good. What else do you see up there? ¿Qué más ven ahí? Conversing, talking. Yes, there's a conversation going on here. I like to think of conversations as like a ping pong game. Hay una conversación aquí, me gusta pensarlo como ping pong. I hit the ball, Yo lo pego a la pelota and they hit the ball. y ellos pegan la pelota. It goes back and forth. Rebota, va uno al otro. It's not me talking all the time. No es yo hablando todo el tiempo. Good, good, good. What else do we see? Yes, sir. Satisfacción. Satisfaction. Sí. To satisfy a need needs to go beyond our conversation. Yeah. Sometimes it does need to go beyond one conversation. Sí, This is the cool thing. Muchas veces necesita ir más allá de una conversación. Sometimes people do get saved the first time we give them the gospel. Esto es lo bueno, muchas veces gente sí recibe a Cristo la primera vez que presentamos el Evangelio. I'm not saying that we shouldn't anticipate that. Yo no estoy diciendo que no debemos anticipar eso. I'm just saying that when it doesn't happen, we don't give up on people. Estoy diciendo que cuando ocurra no nos damos por We vencidos keep con la working gente. with them. Seguimos trabajando con ellos. And sometimes I think we pluck fruit before it's ripe. Y a veces creo que cosechamos la fruta antes de que madure. Imagine a tree full of apples. Imaginen una manzana llena, un árbol lleno de manzanas. And the farmer gets a little impatient. Y el campesino se pone un poco impaciente. He says, if I pick all my apples a month early, I'll be able to get a head start on all the other apple growers. Dije, si cosecho mis manzanas un mes temprano, me adelanto a todos los otros manzaneros. Is that a good idea? ¿Es una buena idea? No, he's going to ruin his crop. No, va a arruinar su cosecha. And I think we have to be careful about that. Y creo que tenemos que tener cuidado con eso. I love the picture in Mark chapter 4. Me encanta la ilustración de Marcos capítulo 4. It says that the soul farmer puts in the seed. Dice que el campesino pone la semilla And he waits and watches. y espera y mira. Now, in another passage, Paul tells us that we can water and rototill. En otro pasaje, Pablo dice que podemos regar y podemos estar arando, But we have to wait. pero tenemos que esperar. The blade comes up. Sube la cuchilla del arador. The corn comes in the blade. Sube la planta, salen las hojas. And then, when the blade is finally ready, Entonces, cuando la hoja está lista, it says immediately the soul farmer puts in the sickle. inmediatamente va a la cosecha cuando está listo. It shows patience, Muestra paciencia, but it also shows a watch and a keeping connection so that we know when it's ready. pero también muestra una relación de observar y esperar para saber cuándo está lista la cosecha. Salvation is a miracle. La salvación es un milagro. It happens in an instant. Ocurre en un instante. It's not a process, No es un proceso, but often the process of getting a person to the point of making that decision is a process. pero muchas veces el proceso de llevar a una persona a tomar esa decisión es un proceso. So I don't want to mess up our theology by saying this is a process. No quiero meter problemas con nuestra teología al decir que es un proceso. Conversion is a miracle. La conversión es un milagro. We are translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. We are changed from the family of Satan to the family of God. Cambiados de la familia de Satanás a la familia de Dios. It's God's miracle. Es el milagro de Dios. It's a birth. Es un nacimiento. But sometimes there's a pregnancy before the birth. Pero a veces hay un embarazo antes del nacimiento. And we have to be patient. Y tenemos que ser pacientes. So I've reworded this Entonces, yo cambié la palabra to acá my life's resolve. para a mi gusto. And if you want to read that. Y él dice acá, esto es lo que él hizo, en el contexto de involucrar a tantas personas
como pueda en una conversación y conectarme a nivel del alma con la mayor cantidad posible, resuelvo dirigir cada conversación que pueda al tema de los temas, conocer las necesidades de esa alma y, si es posible, satisfacerla. So that last little piece there in dark is the resolve that I made. Entonces, esa última parte ahí, en lo negro, es lo que yo resolví hacer. The first part is the lifestyle I try to live. La primera parte es el estilo de vida que trato de llevar. Both are intentional, Los dos son intencionales. but hopefully we've added a sense of strategy. Pero Dios mediante hemos añadido un sentido de estrategia. Here's how I'm going to get the opportunity to give him the gospel. Aquí es como voy a tener la oportunidad de presentarles el Evangelio. And I would like to ask you to consider making this your life's Y resolve. yo quisiera pedirles a ustedes que consideren hacer esto una resolución de ustedes. I'd like to just show you one more piece of the bridges that we find in Acts 11. Quisiera mostrarles algo más de uno de los puentes que encontramos en Hechos 11. So there are 4 verbs of communication we see there. Entonces hay 4 verbos de comunicación que vemos ahí. The first 2 Los are the prim- conversation and the giving them the gospel. Los primeros 2 son la conversación y darles el Evangelio. The second 2 Lo segundo are assimilating people and then training them. es asimilar a la gente y entrenarlos. Can I ask you a question? ¿Les puedo hacer una pregunta? Have you ever had trouble seeing people saved but having a hard time getting them into church? ¿Han tenido tiempo difícil de ver gente salva y meterlos a la iglesia? Does that happen to you? ¿Pasa a ustedes? I think it happens everywhere. Creo que pasa en todo lugar. And I believe that God has a bridge to help us there as Y well. creo que Dios tiene un puente para ayudarnos ahí también. Number one, I will say this. When you lead someone to the Lord doing a 4-lesson Bible study, it's not as hard to get them into church as it was just with a one time. Número 1, les voy a decir que cuando alguien recibe a Cristo haciendo el estudio de 4 lecciones, no es tan difícil presentarlos, hacerlos llegar a la iglesia como si fuera la primera vez. You've built a relationship with them, and discipleship is actually already happening. Van formando una relación, el discipulado ya está ocurriendo. We've discipled them to Christ. Los hemos discipulado hacia Cristo, Now we're discipling them in Christ. ahora los estamos discipulando en Cristo. But number 2, I think that this concept of assimilation is crucial. Pero número 2, creo que este concepto de asimilación es crucial. The 2 verbs there that we see in Greek. Los 2 verbos que vemos ahí en el griego. The first one, let me look at the last one, didasko. Vamos a mirar el último, didasco. We get our English word didactic from Nuestra there. palabra didáctica de esa palabra. It's that line upon line, precept upon precept teaching. Línea sobre línea, precepto sobre precepto, esa enseñanza. Most of us are very good at that. La mayoría de nosotros somos muy buenos con eso. We study hard, we work hard at giving people truth in our messages. Estudiamos duro y trabajamos duro para dar la verdad de nuestros mensajes. If our converts would come to church, they would grow. Si nuestros convertidos llegan a la iglesia, van a crecer. But getting them in church sometimes is a different thing. Pero hacerles llegar hasta la iglesia muchas veces es otro asunto. The word parakaleo La palabra parakaleo helps us with this. nos ayuda con esto. And it actually means to call to one side. Y literalmente significa llamar al costado de uno. It's a picture word. Es una palabra ilustrativa. You see the relational connection there. ¿Ven la conexión relacional ahí? Here's my definition of discipleship. Aquí está mi definición de discipulado. It is a human-to-human relationship Es una relación de humano a humano that builds a human-to-God relationship. que construye humano a Dios en su relación. Does that make sense? ¿Tiene relación? So Humano a we're humano. going to have a strong relationship with the person that we are trying to influence for Christ. Vamos a tener una relación muy fuerte con aquella persona que influenciamos para Cristo. But the end game is to help them have a strong relationship with God. Pero la meta final es ayudarles a ellos que tengan una relación fuerte con Dios. I like to think of it this way. Me gusta pensarlo de esta forma. Discipleship and friendship look an awful lot alike. El discipulado y la amistad son muy similares. It's not a course that we take together. No es un curso que tomamos juntos. Here's the
book we're going to study. Este es el libro que vamos a estudiar And we'll do this once a week. y lo vamos a hacer una vez a la semana. It's a life that we live together. Es una vida que vivimos juntos. The stories we're going to tell you this week, Las historias que le vamos a contar esta semana. I know what the insides of those people's houses look like. Yo sé cuál es la apariencia del interior de las casas de esas personas. They know what the inside of my house looks like. Ellos saben cómo es el interior de mi casa. We have spent hours together. Hemos pasado horas juntos. And I like to think of it as we are now eternal friends. Y me gusta pensarlo de la forma que ahora somos amigos eternos. It really is an investment in eternity. Realmente es una inversión en la eternidad. Very good. I'm going to give us another 5-minute break. Otro receso de 5 minutos. And then I have just a few things that I want to accomplish before lunch. Y después tengo algunas cosas que quiero cumplir antes de almorzar.